noches a todos ustedes. Agradezco su presencia en esta segunda sesión de este año. Vamos a empezar con las sesiones científicas ahora. Y le voy a pedir a la doctora Álvarez, por favor, que nos haga la lectura de la sesión anterior. Gracias, buenas noches a todos. Daré lectura a la minuta de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, realizada el 27 de enero del 2024 en la Ciudad de México. Siendo las 20 horas, el doctor Juan Bañuelos, presidente de la sociedad, da inicio a la sesión con la bienvenida a la membresía y nos invitó a escuchar la minuta de la sesión anterior. Se da lectura a la minuta de la sesión anterior, la cual fue aprobada en su totalidad. El doctor Juan Bañuelos realiza la presentación de las actividades programadas para el mes de febrero y nos invitó a escuchar al cuarteto Atara String Quartet, con un recital de clásicos. Inició el recital con una melodía de Wolfgang Amadeus Mozart, La Pequeña Serenata Nocturna, interpretada por 3 violines y un violonchelo. Esta melodía es conocida por su belleza y elegancia, una interpretación destacada que nos transmitió energía y emoción con sus notas vibrantes. Para continuar, melodías como la danza húngara número 5 de Johannes Brahms. Escuchamos también para nuestro deleite Street Tango de Astor Piazzolla y El Cisne de Camille Saint-Saëns, entre otras hermosas melodías, haciendo esta experiencia inolvidable para nuestros sentidos, interpretado con un exquisito equilibrio entre técnica impecable y una profunda comprensión de la música, además de una interpretación expresiva y emocional, que reflejó el estilo clásico de la música de cámara e incorporó elementos de originalidad y creatividad. Al término de la sesión, el doctor Juan Bañuelos nos invitó a la tradicional cena. Es cuanto, doctora Mónica Álvarez, secretaria. Si están de acuerdo con esta minuta, los invito a levantar la mano para su aprobación. Aprobada, doctor. Gracias, doctora. Bueno, continuamos con algunos anuncios que necesitamos saber. Como ya externaron la doctora, la sesión pasada fue un ambiente de remanso espiritual, creo también, y donde los ejecutores demostraron maestría y además demostraron impacto y demostraron que lo que hacen lo llevan en la piel. El próximo evento por parte de la sociedad es el miércoles 12, la Comedia de la Amistad, la primera Comedia de la Amistad, y en esta ocasión la va a patrocinar los miembros de la mesa directiva, un poco acallando el clamor popular de hace un año que tenían la inquietud de por qué la mesa directiva no participaba. Pues esperarnos hasta este año, pero estábamos convencidos de esa participación. Para la próxima sesión cultural vamos a abordar un tema pues muy interesante y algo que está teniendo mucho empuje y mucho impacto a últimas fechas, lo cual está muy bien. Y es así como hemos tenido heroínas, así como hemos tenido gente femenina a quien reconocer que empezó a abrir camino en el campo de la medicina, pues así también en el campo de las leyes, en el campo del derecho ha habido pues no mártires, pero sí gente que se ha convencido y que ha luchado porque la mujer tenga una participación muy determinante en la germinación, en la implementación y en la aplicación de la ley. Entonces, va a estar a cargo de una doctora en Derecho, la cual vamos a conocer, la doctora Castañeda. Entonces les pido por favor que no falten. También los invito por parte de la Dirección de Enseñanza del Hospital a la ceremonia de graduación del año escolar, que va a ser el 26 de febrero a la 1 aquí en el auditorio. Y el día de hoy
vamos a deleitarnos con esta plática, un tema pues, muy interesante con creo yo, cosas nuevas y más para los que son neófitos en ese tema. Y uno de los planteamientos de la sociedad para este año es que la mayor parte de las sesiones científicas las van a dar gente joven, gente que tiene muy poco en la sociedad, y ojalá y así también se sientan animados sus coetáneos a acudir a estas presentaciones. Y el día de hoy va a empezar el doctor Felipe Cerón Bárcenas, quien es médico cirujano con la especialidad en ginecología obstetricia en el López Mateos de ISSSTE, con una subespecialidad ahí en esa misma institución, en materno-fetal, y además fue a darse una vuelta al viejo mundo para prepararse en lo que es la cardiología fetal. Entonces le voy a pedir al doctor que pase al Paraninfo, y al final de su plática le voy a pedir que me regale 5 minutos para empezar nuevamente a darles la bienvenida a aquellos médicos que son de recién ingreso a la sociedad. Por favor, doctor Cerón. Bueno, primero que nada les agradezco por su presencia aquí y a la Secretaría de Hospital también por la oportunidad de permitirme platicarles un poco de este tema que es bien interesante. Esta plática también podría llamarse llevando el ultrasonido a sus límites, ¿no? Y además de platicar este tema, también quiero que al final nos quedemos como con un poco o inspirarnos un poco todos para que nos exijamos todos y que nos llevemos a nosotros también como a nuestros equipos pues al límite, porque así es como pues podemos lograr cosas muy interesantes. ¿Y esto por qué? Porque bueno, la ultrasonografía no es algo nuevo. De hecho las bases de la ultrasonografía sabemos desde hace unos 300 años que se inicia con la investigación de un sacerdote en Italia que dentro de sus experimentos, pues bueno, hizo experimentos justamente con murciélagos, en donde él vio que al momento de quemarle los ojos, aunque sea muy salvaje, podían seguir volando sin problemas, mapeando el espacio en el que volaban, pero cuando le tapaba la boca a estos mismos murciélagos, pues se topaban con los obstáculos, ¿no? Entonces, y eso es la base de todo lo que es el ultrasonido y lo que se viene después. Hacia ya el siglo XX, principios del siglo XX, hay dos eventos que son contemporáneos, si bien no tan simultáneos, que nos obligan nuevamente a avanzar un poco más dentro de nuestras capacidades, ¿no? Primero, pues el hundimiento del Titanic, ¿no? Que dentro del tema civil pues nos obliga a buscar maneras de buscar este tipo embarcaciones hundidas o cosas que directamente no podemos ver. Y por el otro lado, dentro del ámbito militar también, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, en donde también se les instruye a personas a buscar maneras de buscar los submarinos enemigos, aunque no sean visibles, justamente para localizar. Ya de ahí, el avance es un poco más rápido, ¿no? Hacia los 40 se empieza la aplicación en medicina, en Austria empiezan a buscar mapear los ventrículos laterales, se desarrolla después este tipo de máquinas que se llama el pan scanner, que utilizaba el agua como método para
disminuir los ecos y favorecer la transmisión del sonido, que en realidad pues, bueno, no servía tanto, pero bueno, son de los primeros intentos, y ya con esto se podían conseguir imágenes de hecho en tiempo real. Ya entrando al tema de ginecobstetricia, los primeros, de hecho la primera investigación se hace en el 58 en Escocia con Ian Donald, que con su diasonógrafo logra de hecho ya ver dos cosas. Su primera investigación logra la foto de arriba, que es la primera foto de una cabeza fetal, y la parte de abajo, que es ascitis en un sea de ovario. Y entonces así empieza a avanzar todo el tema de mejorar la imagen, mejorar el ultrasonido. En Estados Unidos logran este tipo de imágenes, que bueno, mis respetos para los que podían ver, diagnosticar estos temas, ¿no? Dando un seguimiento de la cabeza fetal a las 15, 23, 38 semanas. Ya un avance muy importante es el ver la línea interhemisférica, pero bueno, hasta los 80s es que ya podemos ver este tipo de imágenes, ¿no? Que son un poco más nítidas. Pero bueno, dentro de este llevar el ultrasonido hacia sus límites, ya de los 80s para adelante, pues vemos que mejora mucho el tema de la resolución, de las imágenes que podemos obtener, ya para que, pues para el día de hoy, pues podemos obtener este tipo de imágenes, ¿no? Ya en tercera dimensión, ya incluso se puede, con las imágenes postprocesamiento, pues llegar a imágenes mucho más reales. Ya estrictamente en el caso de la cardiología fetal, de hecho tampoco es algo nuevo, es algo que desde los 70s se empieza a estudiar, pero bueno, con muchas limitaciones en esas épocas, en parte por la resolución que tienen en ese tiempo los equipos, las controversias también decían, pues ¿para qué lo hacemos si probablemente lo que más podemos ofrecer es una terminación del embarazo en casos de cardiopatías severas? Falta de personal capacitado para estudiar el corazón fetal y una falta de sistematización. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la cardiología fetal y de las cardiopatías congénitas en general? Primero, la incidencia es una alta incidencia, entre 0.8 y 1% de todos los recién nacidos vivos, son 125. Sin embargo, con un buen ultrasonido estructural se pueden detectar, o esta incidencia se eleva hasta 1 en 50, se duplica. Si lo comparamos con casos de síndrome de Down, de trisomía 21, son 5 veces más comunes las cardiopatías congénitas que el síndrome de Down, que es algo que hacemos como screening en 100% de los pacientes. Y en los defectos de tubo neural, pues bueno, todavía más, son 10 veces más comunes las cardiopatías que los defectos de tubo neural, que también es un screening que hacemos en todas las pacientes, o que deberíamos hacer en todas las pacientes. Si tomamos en cuenta que en 2023 en México pues nacieron más o menos 1.800.000 bebés, pues bueno, ahí tenemos unos 30.000 casos al año. Segundo, 50% de todas estas cardiopatías se van a considerar mayores. Esto es, ya sean casos graves, simplemente de corazón o con alguna anomalía agregada. Más o menos en 40% vamos a encontrar anomalías en alguna otra parte. En este caso, por ejemplo, vemos dos anomalías bien importantes. Número 1, tenemos un canal atrioventricular. Espero que se me vea, pero bueno, el corazón tiene una sola válvula en el centro, que es la que se abre. Además tiene un foco hiperecogénico, pero bueno, eso es lo de menos en este caso. Y además tiene una hernia diafragmática, ¿sale? Del lado izquierdo, todo eso es contenido intestinal. Entonces, estos temas van a empeorar mucho el pronóstico de este tipo de pacientes. Si además tomamos en cuenta que el 10% van a tener algún tema cromosómico genético y el 25 al 40% vamos a tener además agregado un síndrome o algún problema monogénico.
Y bueno, dentro de las anomalías cromosómicas, vamos a ver que en el T21, más o menos la mitad de estos bebés van a tener alguna cardiopatía, ya sea septal, un complejo Fallot o flotación aórtica. Pues bueno, ese es un screening que debemos tener 100%, ¿no? Si en el caso del síndrome de Rett o la trisomía 18, pues prácticamente todos los bebés van a tener alguna cardiopatía. Y si nos vamos, por ejemplo, al síndrome de George, más o menos el 75-85% van a tener alguna cardiopatía. Entonces, vemos qué importante es el tema del diagnóstico oportuno. En cuanto a los síndromes, pues los más comunes, ¿no? Por ejemplo, el APER va a tener un 10% de tener algún defecto del tabique interventricular, un Fallot, una perfusión aórtica, la tuberosis ulcerosa, parte de casi del cuadro patognomónico es el tema de encontrar un radiomioma en el corazón. El síndrome de George, más o menos el 85% de los tiene alguna anomalía colonotroncal. Las enfermedades del tejido conectivo, de Ehlers-Danlos, Marfan, van a tener un riesgo bastante aumentado de tener alguna cardiopatía. Y bueno, bien importante, muchos de estos pacientes van a requerir, o muchos de estos bebés, aunque bueno, cirugía en medicina fetal consideramos ya el feto como un paciente también, van a requerir cirugía dentro del primer año de vida, de todas. Va a haber cardiopatías que son de bajo riesgo, como por ejemplo los defectos del tabique ventricular, en donde pues bueno, probablemente no tenga algún efecto ni en la vida ni en la calidad de vida ni en la duración. Pero va a haber muchos otros casos, que son casi todos los demás, en donde va a haber riesgo moderado o incluso alto. Los moderados, por ejemplo, tienen buen pronóstico o buen pronóstico quirúrgico, pero bueno, pueden tener algún efecto a largo plazo. Por ejemplo, la tetralogía Fallot, la transposición de grandes vasos, el retorno anómalo de las venas pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Y los casos más graves ya vimos que son más o menos como el 50% de estos casos, van a tener una alta mortalidad tanto en la cirugía o riesgo de que necesiten cirugías de repetición. Como por ejemplo, el trombo arterial común, no de salida del ventrículo derecho, las más serias, por ejemplo, que son la estenosis aórtica, la estenosis aórtica crítica, las atresias valvulares, que como vemos son la mayoría de estos temas, ¿no? Entonces, más o menos la mitad de nuestros bebés van a estar cirugía, sobre todo la primera semana de vida. Siguiente. Ahora, también no es solo el tema del corazón, porque sabemos que las cardiopatías también van a tener un impacto en el neurodesarrollo. No solo las secuelas neurológicas, que se pueden arrastrar en un 50% de los casos, debido a las cirugías. ¿Por qué? Porque en una cirugía de cardiopediatría se exponen los bebés a hipotermia, a circulación extracorpórea, al bypass. Entonces todo esto sí tiene alguna repercusión cerebral. Pero también de manera prenatal, las cardiopatías condicionan una hipoperfusión crónica, no solo del cerebro, sino que pero bueno, es el órgano más importante de todos, ¿no? Pero hasta el 25% de estos pacientes se han visto que tienen una lesión demostrada al nacimiento, aunque no tengan alguna anomalía estructural cerebral. Entonces, hay la importancia que es el diagnóstico oportuno de estos pacientes. Y todavía más allá, de hecho, menos del 10% de estos pacientes en las que estudian una cardiopatía tienen algún factor de riesgo. Quiere decir que más del 90% no tienen ningún factor de riesgo para alguna cardiopatía. Dentro de los factores de riesgo importantes, pues bueno, diabetes, que nos va a condicionar un 4 hasta un 10% de riesgo de una cardiopatía en bebé, como la heterotaxia, como los Fallots, como transposición de grandes vasos, y que bueno, la diabetes es algo que ya estamos viendo en el porcentaje de pacientes.
Pero no solo eso, también la fiebre nos aumenta el riesgo, la fenilcetonuria, las infecciones, el alcohol, la cocaína, el tabaco, cosas que estamos viendo como de manera mucho más común en las pacientes y en toda la población, de pacientes embarazadas sobre todo. ¿Qué otro factor de riesgo importante? Pues la historia familiar. Gracias al buen tratamiento o algunos tratamientos que se han dado, sobre todo en el tema de la cardiología intervencionista, estamos viendo mucho más mamás o pacientes embarazadas con alguna cardiopatía, que antes pues igual no se veían tanto. Entonces el riesgo de una cardiopatía va a aumentar, sobre todo cuando la mamá tiene algún antecedente de una cardiopatía. Igual con el papá, pero en una proporción mucho menor. Hasta el 20% de estos bebés tienen algún riesgo de una cardiopatía, y sobre todo una de las más serias, que es la estenosis aórtica, ¿no? Aunque también, bueno, los defectos del tabique interventricular, del tabique atrial y, bueno, las estenosis pulmonares. Y esto le sumamos, si ya tienes un antecedente de una mamá que tuvo un bebé con una cardiopatía, pues también nos aumenta el riesgo de que el siguiente bebé también tenga una cardiopatía, ¿no? Si bien no es tan importante como el antecedente directo familiar, también el antecedente de un bebé pues nos aumenta el riesgo de una cardiopatía en un bebé subsecuente. Entonces, bueno, de ahí tenemos las indicaciones ya claras para una ecocardiografía, ¿no? Tema de historia familiar, directa, mamá o papá, o antecedente de un bebé. El uso de drogas o ciertos medicamentos, los antiepilépticos también, por ejemplo, la fenilcetonúria y la diabetes, infecciones, sobre todo el complejo TORCH, las enfermedades de tejido conectivo o autoinmunes, que sobre todo las autoinmunes nos condicionan alteraciones en el ritmo, bloqueos, etcétera, etcétera, que sí podemos documentar en la ecocardiografía. En cuanto a las indicaciones maternas, en cuanto a las indicaciones fetales, alteración en una disminución estructural. Sabemos que las malformaciones extracardíacas aumentan el riesgo de una cardiopatía. Entonces, si vemos alguna alteración en donde sea, estamos obligados a estudiar bien el corazón. Si hacemos un primer trimestre donde la docencia nucal esté por arriba del percentil 99 o con un ductus venoso lateral también, nos obliga a hacer un buen estudio del corazón fetal en un estudio estructural. Cualquier anomalía genética, los embarazos monocoriales, cualquier arritmia en bebé o el hallazgo de un hidrox en bebé, nos obliga a todo esto a hacer una ecocardiografía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en el caso, o en el 90% de los casos en el que no hay un factor de riesgo? Bueno, tenemos una manera importante que es el examen básico cardíaco, que son 5 planos, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero si lo vemos en bebé, son esos 5 planos que se hacen en 2D, en el mismo bebé, o agregando el Doppler que tendremos que hacer. Y en los demás casos, en los que hay que hacer una ecocardiografía avanzada, pues bueno, tenemos más armas. Y es a donde digo que vamos a tener que llevar el ultrasonido límite, ¿no? Vamos a tener cortes longitudinales, en donde vamos a poder ver, por ejemplo, el arco aórtico arriba, y de hecho se ven los 3 troncos subaórticos. Abajo el arco ductal con el ventrículo derecho, y de hecho hasta abajo podemos hacer eso, un eje cava. Cada uno de los cardiólogos lo pueden hacer porque pues, todo esto lo hacen cotidianamente, ¿no? Pero también vamos a poder agregar el Doppler espectral, que nos va a dar también mucha información en cuanto a ritmo, velocidad, dirección del flujo. El modo M, que de hecho el modo M pues, es de los más viejos y de los más simples que podemos tener, pero también nos va a dar información importante en cuanto a volúmenes ventriculares, en cuanto a ritmo, en cuanto a también grosor de las paredes, del septo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también le vamos a agregar ciertas medidas que son las de la morfometría cardíaca, para medir ventrículos, medirlos en disístole, medirlos en diástole, o medir áreas cardíacas, tanto de ventrículos como de ventrículos.
Y vamos a tener todavía, llevando más allá de las capacidades del ultrasonido, tres modos muy importantes. Primero, el Doppler tisular, que bueno, en cardiología pues esto ya se lleva haciendo tiempo, ¿no? Pero en cuanto a cardiología fetal, sí es un poquito más complejo, aunque sí son factibles el estudio, ¿no? Que esto es más o menos lo inverso del Doppler normal, ¿no? El Doppler tisular mide flujos, pero mucho más lentos o filtrados para movimiento mucho más lento que los vasos. También vamos a tener un modo que se llama speckle tracking, lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, pero bueno, vamos a poder marcar ciertos puntos que el ultrasonido va a poder seguir a través del tiempo. Y finalmente el stick o el 4D, que esto es llevar lo que vimos por ejemplo en las caritas, pero pues al corazón, ¿no? Y esto ya es como de lo más avanzado que tenemos. Si bien esto lo pongo más o menos, se puede realizar o no, porque en realidad sí nos puede aportar información más allá. Está mucho en el tema o en el paso de la investigación, no tanto en el tema de la aplicación clínica, pero bueno, sí nos puede aportar cierta información agregada al examen básico y a los modos básicos del ultrasonido, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer de entrada? De entrada lo que tenemos que hacer, y en todas las pacientes en las que se haga un estudio estructural, bueno, la ecocardiografía va a ser que esta pues nos la introdujeron hace unos 20 años en Israel. El doctor Simcha Yager es el primero que describe los 5 cortes básicos que tenemos en el corazón, ¿vale? Y que vamos a tener que usar como screening en el 100% de los pacientes. Son 5 cortes en el eje transversal del bebé, empezando por el astrajo, que es el situs abdominal, para ver la lateralidad de este bebé y de todas las estructuras, sobre todo estómago y aorta. Subimos un poco más en cuanto a bebé y vamos a tener el corte más importante de todos, que es el 4 cámaras, viendo ventrículos, viendo aurículas y checando las estructuras, sobre todo la mandíbula, ¿no? Que es el definitorio del ventrículo derecho. Subimos un poco más, vamos a ver tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es la aorta. Importante ver la continuidad con el septo, etcétera, etcétera, etcétera. Subimos un poco más y vamos a ver el cuarto corte, que es tracto de salida del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, con su bifurcación. Y hasta arriba vamos a tener el último corte, que es el